Buenas noches, Alejandra, ¿qué tal? Ya nuestra casetita todos los jueves. Excelente, buenas noches. El nuevo Chimbote. Qué bueno que estén entrando, capacitarse, siempre es bueno, importante para el crecimiento de negocios. Buenas noches, Gladys, de Trujillo. Buenas noches con todos los emprendedores. Desde dónde más nos saludan, por favor, nos escriben. Estamos también activo en Facebook, Grupo ISM, mi banco. Buenas noches desde la Perla Callao. Excelente, María Elena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Desde Chimbote también. Gilmer, excelente desde Trujillo. Desde la mitad de la eterna primavera. ¿Cómo están? Buenas noches, Silver. Sí, ya estamos enviando los certificados personalizados con se preocupen, todos los que están ingresando semana a semana. Fran Espinosa, desde San Juan de Lurigancho. Buenas noches, Fran. David, desde Olmos. Muy buena decisión entrar cada semana, ya saben, desde las 7 de la noche, todos los jueves, para aprender, para capacitarnos. Ya tenemos un tema muy importante relacionado con el dinero, las finanzas de los negocios. Buenas noches, David Capuñay desde Chiclayo, la eterna primavera. Buenas noches, Claudine Marín, Rimac, desde Rico Rimac. ¿Cómo estamos? Excelente. ¿Cómo están? Que sigan entrando emprendedores. ¿Qué tal? ¿Me confirman si me escuchan bien? Si me escuchan perfecto. Por favor, me escriben, por favor, dudas, por qué parte del Perú, parte del mundo. La semana pasada tuve una persona que todas las semanas a este espacio para capacitarse, para aprender, para tener noches, Karim. Estamos también en Facebook, Grupo ISM Banco. Buenas noches, Juan Luis. Buenas noches, Wilkins. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Bien, vamos a un video. Deseamos entender. Hola, José Eduardo, ¿cómo estás? Mejorando mi bodega, el programa de formación digital que ha ayudado a más de 50.000 emprendedores del país, dándoles herramientas para que gestionen negocios prósperos. Industria San Miguel, en alianza estratégica con Centrum PUC y Mi Banco, han organizado más de 40 cursos virtuales gratuitos para que los microempresarios peruanos innoven sus emprendimientos. Mejorando mi bodega
cuenta con el respaldo de organizaciones internacionales que han reconocido su impacto como programa de responsabilidad social. En el 2021 se ha recibido premios como el Excellence Awards 2021 en las categorías de alianzas y responsabilidad social, así como de la Fundación Corresponsables en la categoría especial coronavirus, la cual destacó el esfuerzo solidario para hacer frente a la pandemia. Si deseas conocer más de Mejorando mi Bodega, ingresa a www.mejorandomibodega.com y accederás a todos los talleres de anteriores ediciones y esta nueva edición. Bienvenidos. Es hora de destapar nuestro espíritu emprendedor, compartir experiencias y ganar conocimientos y muchos premios. Comenzamos la cuenta regresiva. Muy buenas noches, ¿qué tal? Felicitarlos primero por estar una vez más, como todos los jueves a las 7 de la noche. Quiero darle la cordial bienvenida a nombre de Industria San Miguel, Centrum y Mi Banco. Es muy grato tenerlos una vez más para esta noche de Mejorando mi Bodega. ¿Desde dónde nos saludan? Desde Villa María El Triunfo, excelente. Desde Ancash. Sí. Una pregunta, está bien, estamos coordinando también la entrega de los últimos premios. No se olviden que esta noche también con sus preguntas pueden ganar un kit de bebidas. Felicitarlos por estar acá, por darse un tiempo y haber tomado la decisión de estar esta hora y media para seguir aprendiendo, para capacitarnos. Estoy seguro que este tiempo les será de mucha ayuda para seguir haciendo crecer sus emprendimientos, sus negocios, como siempre de la mano de ISM, de Centrum y de Mi Banco. Participen activamente, estén súper concentrados porque esta noche al final hacemos ganadores a 3 personas del kit de bebidas y estamos tomando datos también de lo que nos comentan ustedes emprendedores, así que no se preocupen, les haremos llegar su premio. Hoy, como todas las noches, tenemos un súper tema que es el manejo eficaz de las finanzas de mi negocio. Es un tema, como ustedes saben, muy importante, las finanzas de nuestro negocio para que nuestro negocio siga creciendo, aparte de capacitarse. Lo importante es saber manejar unas finanzas. Y para el día de hoy tenemos 2 súper expositores con mucha experiencia en el tema de las finanzas. Nos acompañan hoy día Pablo Delgado y José Olascuaga. Voy a presentar a estos superponentes para que ustedes los conozcan. Primero, Pablo Delgado. Les presento a Pablo Delgado. Es un ejecutivo senior peruano de nacionalidad, ingeniero mecánico de la Universidad Católica del Perú, graduado con el mejor promedio. También es magíster en administración por la ESAN, también graduado con el primer puesto en esta maestría y con cursos de especialización en Estados Unidos, en Stanford, en el MIT y en Europa también en el Instituto de Empresas de Madrid, España. Tiene una sólida experiencia profesional en empresas inmobiliarias y en las áreas de finanzas, producción, control de costos, administración, comercialización y planeamiento corporativo en empresas de primer nivel. Es un expositor en universidades y escuelas del negocio del Perú, docente de Centrum y también tiene bastante experiencia en negocios del Perú, del extranjero, en áreas de inmobiliaria, construcción, manejo económico financiero, instrumentos financieros y gestión gerencial. Es un placer, Pablo, darte la bienvenida, poderte estar contigo esta noche y que puedas transmitir todo tu conocimiento para las personas, los emprendedores, los bodegueros que están hoy día acompañándonos y que tienen estas ganas de capacitarse, de conocer acerca de este tema súper importante sobre las finanzas, que es uno de los pilares más importantes de cada negocio, de
de cada emprendimiento. Un placer, Pablo, tenerte aquí. Bueno, muchas gracias, Marco. Muchas gracias a todos. Muy contento de estar con ustedes. Espero que me estén escuchando bien. Si no me escuchan bien, por favor, nos lo hacen saber. Escucha perfecto, Pablo. Excelente por tenerte aquí. Muchísimas gracias. Vamos a presentar a nuestro siguiente panelista del día de hoy. Por favor, retrocede la diapositiva. Presentamos también a José Olascuaga, quien se estará uniendo en unos momentos también para continuar con esta exposición. José Olascuaga es líder de negocios en la empresa Mi Banco, tiene un MBA en la Universidad, en la Instituto de Europa de la Business School de Madrid, licenciado en gestión y alta dirección por la PUC. Tiene 8 años de experiencia en banca, trabajando en grandes empresas como el BCP, Mi Banco, donde ha ocupado puestos de gerente regional, subgerente de negocios, gerente de evolución de modelo y ahora gerente de producto. Asimismo, también es docente de pregrado de la Facultad de Finanzas de la PUC. Entonces, como ustedes pueden ver, emprendedores, bodegueros, tenemos 2 panelistas con una vasta experiencia en finanzas, el tema que hoy día vamos a desarrollar y que bien Pablo y José nos van a trasladar esos conocimientos, esas herramientas financieras que necesitamos, que todos los negocios, pequeños, grandes, necesitamos hoy en día, y les espero que sea de mucho conocimiento esta noche, de mucha experiencia que les pueda transmitir y podamos tener una noche, como siempre, como todos los jueves, de bastante aprendizaje. ¿Para qué? Para hacer crecer sus negocios. Ahora sí, te dejo la posta, Pablo. Perfecto. Bueno, el primer punto importante es que cuando a uno le pregunten qué cosa es finanzas, sepa responder qué cosas son finanzas. A veces hay muchas respuestas, dice finanzas es el manejo del dinero, finanzas es llevar los resultados. No. La definición de finanzas es conseguir capital, o sea, es conseguir plata, es conseguir dinero. ¿Para qué consigues capital? El capital no lo consigues para irte de viaje o irte a una discoteca, sino el capital se consigue para invertir. O sea, son 2 cosas importantes, ¿no? Primero es conseguir la plata, o sea, conseguir dinero. ¿Pero para qué? Para invertir. ¿Y eso qué significa? Significa que yo invierto ¿para qué? Para ganar más. Yo invierto, no para ganar menos, ¿no? O sea, si yo me cuesta un pan 80 centavos y lo vendo en un sol, bueno, está bien. Si me cuesta el pan 80 centavos y lo vendo en 2 soles, está mejor. Pero si me cuesta el pan 80 centavos y lo vendo en 60, eso está muy mal. Entonces, digamos, lo más importante, por lo menos lo que ustedes deben de llevarse esta noche es que finanzas es conseguir capital, es conseguir dinero. ¿Para qué? Para poder invertir y obtener, eso un poco, vamos entrando en algunos temitas, y obtener una rentabilidad mayor al costo de dicho capital. Por ejemplo, como les he puesto ahí, y es un poquito el caso que hemos puesto en forma sencilla, obtener 50.000 soles para comprar una mercadería. ¿Con qué finalidad? De obtener un descuento por pago al contado del 5%. ¿Dónde está mi rentabilidad? Mi rentabilidad está en conseguir ese descuento que va a ser mejor o va a ser más conveniente
de lo que me va a costar el capital. Otro ejemplo de capital es obtener dinero de nuevos accionistas, o sea, conseguir otros accionistas o poner más dinero propio en la empresa. Entonces, ¿qué cosa es finanzas? Otra vez lo repito para que quede claro. Finanzas es conseguir capital para invertir y obtener una rentabilidad que sea mayor al costo de dicho capital. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado hablar de Minera Buenaventura, ¿no? Minera Buenaventura creció, se asoció con Newmont para hacer minas en Cajamarca, tiene minas en el Cusco, etcétera, etcétera. ¿Cómo se inicia Buenaventura? O sea, lo primero que hace Alberto Benavides, que era el dueño de Buenaventura, él trabajaba en Marcona Mining. Y Marcona Mining le alquila una mina durante un año. Y Marcona Mining después le dice, te vendo la mina. ¿Cómo compró la mina? O sea, la mina en ese momento costaba $100.000. Le dijo a Marcona Mining, que era la empresa, la transnacional, le dijo, de los $100.000 te debo 50.000, o sea, de los 100.000 te debo 50, dame una línea de crédito de 50.000, lo cual la empresa estuvo de acuerdo porque conocía a la persona y conocía de su carácter, de su capacidad. Y los otros 50.000, él puso 10.000 puso otro hermano, 10.000 otro familiar, y así completó los 100.000. Entonces, ¿qué cosa es finanzas, no? Finanzas es conseguir capital para invertir y obtener una rentabilidad mayor al costo de capital. Igual es, por ejemplo, si queremos construir un edificio, ¿no? Para venderlo. O sea, para hacer el edificio, ¿qué necesito? Necesito un terreno, comprar el terreno, necesito plata para la construcción y necesito pagarle a los proyectistas, ¿no? Los que van a hacer el diseño del edificio, las estructuras, etc. Entonces, al final, yo necesito, para ese activo, necesito 3 clases de activos principales. El terreno, la construcción, o sea, el edificio en sí, y el costo necesario, las licencias o de los proyectistas, etc. Pero para hacer el edificio, comprar el terreno y pagar a los proyectistas, ¿qué necesito? Necesito plata. Entonces, ¿la plata de dónde va a venir? Puede ser parte con el banco y parte deuda, o sea, parte con el banco que es deuda, o parte propia, que es plata del promotor. O podría ser también que el promotor tiene algunos inversionistas y le dice, te doy una participación y tú entras al negocio poniendo plata. Entonces, lo más importante del día de hoy es la definición de finanzas. ¿Qué cosa es finanzas? Muy bien, socios, es conseguir capital para invertir y ganar más, o sea, obtener una rentabilidad que sea mayor a lo que me cuesta el capital. Segundo punto, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista, no desde el punto de vista de marketing o desde el punto de vista operativo. ¿Cuáles son las condiciones necesarias? ¿Cuáles son las condiciones necesarias desde el punto de vista financiero para que yo tenga un buen desempeño? Para que la empresa o su emprendimiento sea deseable, ¿no? Deseable
por la gente que pone plata. Primero, hay que ser rentable. Segundo, hay que ser líquido. Tercero, tener una adecuada estructura de capital. Cuarto, manejar el riesgo. Y quinto, generar valor. O sea, son 5 cosas diferentes. Rentable, líquido, tener una adecuada estructura de capital, tener un riesgo manejado y generar valor. Las 5 tienen que ser adecuadas. O sea, si yo soy rentable, pero no soy líquido, no está bien. Si yo soy líquido y no soy rentable, no está bien. Si no tengo una adecuada estructura de capital, pero tengo rentabilidad y liquidez, tampoco está bien. O sea, lo importante es que todos esos atributos se den al mismo tiempo. Por favor, pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué cosa es rentabilidad? ¿No? O sea, vamos a ver la primera de las 5. ¿Qué cosa es ser rentable? Rentable es como poner un depósito en un banco, ¿no? O sea, ustedes ponen un depósito en un banco o pueden poner un depósito en un fondo de inversión y el banco les va a decir, yo te voy a pagar, por decir algo, 10% en dólares. Esa es una rentabilidad. ¿Por qué? Porque es 10% por cada sol y por un año. Entonces, hay dos medidas de rentabilidad. Hay un rendimiento que obtiene el patrimonio, que es el capital propio invertido, y hay un rendimiento que obtiene el activo, que es la inversión en capital de trabajo y activos fijos netos. Lo que pasa es que este es como si fueran dos lados de la empresa, ¿no? O sea, dos lados de la empresa. Bueno, no sé si me verán. O sea, un lado es donde está la plata y otro lado es en qué se invierte la plata, ¿no? Un lado es donde está la plata y otro lado es en qué se invierte la plata. Entonces, por ejemplo, en un negocio de abarrotes, el dueño del negocio, o mejor dicho, la empresa del dueño del negocio, la empresa, tiene en caja bancos 15.000 soles. O sea, tiene en su cuenta corriente 15.000 soles. También tiene cuentas por cobrar por 4.000 soles. También tiene inventarios por 225.000 soles. Y también tiene un local comercial que vale 150.000 soles por un local de 30 metros cuadrados en el mercado. Y tiene una camionetita, ¿no? Un transporte por 52.000. Ese viene a ser su activo. O sea, ¿qué cosa es el activo? O sea, para efectos también de un balance, ¿no? El activo es en dónde he invertido. Si ustedes se dan cuenta, como ahí hemos sumado, el total del activo es 446.000. Pero 446.000 tiene varios componentes. Es lo que él tiene en los bancos,
es lo que él tiene por cobrar, es lo que él tiene de mercadería en su, digamos, en su local, es su propio local, o sea, digamos, el local físico, y es de repente su auto, su camionetita donde transporta. ¿Por qué se llama activo? ¿De dónde viene la palabra activo? Se llama activo porque el activo es el que trabaja, ¿no? En cambio, al otro lado tenemos, por ejemplo, lo que le debe a proveedores. De repente le debe a proveedores, pues, 10.000 soles. De repente le debe a mi banco un saldo de 24.675 por un crédito de activo fijo que originalmente era 50.000 y que paga una cuota mensual de 2.440. De repente le debe, pues, al BCP 900 soles por su tarjeta de negocio y por lo tanto su total pasivo es la plata que ha venido de proveedores, la plata que ha venido de mi banco, la plata que ha venido de BCP, y todo eso suma 35.575. ¿Por qué se llama pasivo? Se llama pasivo, ¿por qué? Porque el pasivo no trabaja. El pasivo solamente espera que le paguen. O sea, el proveedor espera que le pagues y las entidades financieras esperan que le pagues y su interés, por supuesto. Entonces, hay tres conceptos. El total activo, que es uno, todo lo que debo y la diferencia de lo que tengo menos lo que debo es mi patrimonio. O sea, el patrimonio es el cálculo, la diferencia de todos los que tengo menos lo que debo. ¿La diferencia para quién es? La diferencia es del dueño del negocio, del dueño del emprendimiento. Profesor, ¿qué pasa si mi activo es 446.000 y yo debo 700.000, profesor? ¿Eso qué significa? Significa que estás quebrado. ¿Por qué? Porque debes más de lo que tú tienes, ¿ya? Entonces, primer punto importante para la rentabilidad. Son tres cosas diferentes. Una cosa es el activo, otra cosa es el pasivo y otra cosa es el patrimonio. Vamos a ver ahora cuánto genera el activo. Yo con el activo vendo. Por ejemplo, en este caso, la venta mensual es de 154.286 soles. Pero eso es lo que, digamos, yo lo vendo al cliente. Pero a mí, ese producto a mí me ha costado 136.876. Entonces yo vendo al cliente en 154.000, pero a mí me cuesta 136.000. O sea, ¿dónde está el truco? Yo tengo que vender en más de lo que me cuesta. Pero aparte, ese emprendedor va a tener gastos de personal, ¿no? Fijos, variables. Luz, agua, que son de 2.000 soles, 290 y otros gastos 550. Por favor, pasemos a la... Por lo tanto, viene un primer concepto. Eso se llama utilidad operativa. La utilidad operativa viene a ser 14.260. ¿Qué viene a ser eso? Es la diferencia de los 154.000 que era la venta,
menos el costo del producto vendido, que son 136.876, menos los gastos de personal y otros gastos. Eso me da los 14.260. Si a esos 14.260 le restamos los gastos, los pagos a mi banco y al BCP, y le restamos los impuestos, la utilidad neta es de 10.082. Entonces, ¿qué es lo importante? El activo genera la utilidad operativa y el patrimonio obtiene la utilidad neta. Por ejemplo, ¿cuánto será el ROE? O sea, hay un concepto que se llama ROE, que es rentabilidad anual del patrimonio después de impuestos. El ROE va a ser, como es anual, hacemos un estimado, la utilidad neta era de 10.082 por mes. ¿Cuánto sería el equivalente del ROE anual? Sería esos 10.082 por 12 meses, y eso dividido entre los 410.425. ¿Qué eran los 410.425? Eso era el patrimonio, ¿no?, que vimos en la lámina anterior. Entonces, ¿cuánto está ganando el accionista? ¿Cuánto está ganando el emprendedor? El emprendedor está ganando 10.082 por 12, dividido entre 410.425, él en el año ha ganado 29.5%. O sea, esa es una rentabilidad de 29.5%. Es como si yo hubiera puesto los 410.000 en el banco y eso me hubiera rendido 10.082 por 12, ¿no? 10.082 por 12 son 120.000 soles. 120.000 entre 410.000 es 29.5%. Esa es la rentabilidad para el accionista. ¿Cuánto es la rentabilidad del activo? O sea, ¿cuánto ha ganado el activo? El activo es los 14.260, le quito el impuesto, asumiendo que el impuesto, digamos, no depende del escudo tributario de los intereses, y eso lo divido entre 446.000 soles, que es el total del activo. ¿Cuánto es mi rentabilidad? Es 30.3%. Entonces, ¿qué cosa es lo importante en la rentabilidad? O sea, ¿cuál es el concepto fundamental? El concepto fundamental es que tiene que haber una utilidad operativa. Esa utilidad operativa es generada por el activo. Y esa utilidad operativa se le quita los gastos financieros y nos da la utilidad neta. Y esa utilidad neta es para el accionista. ¿Cuánto está ganando el accionista? El accionista está ganando un 29.5%. Eso es lo que el accionista o el emprendedor tiene que buscar. Tener una mayor rentabilidad posible. Ahora pasamos al siguiente concepto, por favor, la siguiente lámina. Ya, ahora, rentabilidad tiene que ver con la utilidad. Pero que tú seas rentable no significa que seas líquido. ¿Qué cosa es la liquidez? Liquidez es tener efectivo para poder cumplir con los pagos. O sea, que no tengas problemas de que no puedas pagar a los proveedores o no puedas pagar a los empleados o no puedas pagar a la SUNAT. Por ejemplo, nosotros en la lámina anterior teníamos una utilidad después de impuestos de 10.082. ¿De acuerdo? 10.082. Pero ¿qué pasa?
Si de la venta, ¿se acuerdan que teníamos una venta de 154.286 soles mensuales? Si de esa venta yo he vendido 154.000, pero de repente no nos han pagado los 154.000, ¿no? O sea, yo vendí, pero no nos han pagado. Entonces, supongamos que solamente me han pagado 140.000. ¿Eso qué significa? Que de la utilidad de 10.082, yo tengo que restarle los 14.000 que no he cobrado, ¿no es cierto? Porque yo vendí 154.000 y solamente he cobrado 140.000. Entonces, mi liquidez se convierte en negativa. ¿Por qué? Porque si bien yo he ganado plata, pero no he cobrado, gané 10.000, dejé de cobrar 14.000. ¿Cuánto es mi liquidez? Mi liquidez es menos 4.000. ¿De acuerdo? Pero eso no es todo. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos como costo, digamos, del producto, en las láminas anteriores, teníamos el costo del producto 136.000? Si yo compro más, o sea, me lleno de stock, digamos, compro más stock, en lugar de comprar 136.000, para hacerlo fácil, compro 146.000, mi déficit de caja aumenta. Ya no solamente va a ser un déficit de 4.200, sino ahora se convierte en un déficit de 14.000. ¿Por qué? Porque no solamente he dejado de cobrar, sino que además he comprado más. Ahora, es diferente lo que vendo de lo que cobro, pero también es diferente lo que compro de lo que pago. Si de los 146.876 que yo he comprado, solo pago 135.000, o sea, dejo unas cuentas por pagar, el déficit de 14.000 soles se reduce a 2.000. ¿Por qué? Porque de esos 14.000 soles que tenía de déficit, como he dejado de pagar, ahora tengo solamente un déficit de 2.000. Entonces se dan cuenta que la utilidad no es lo mismo que liquidez. O sea, son dos cosas, y es la misma empresa, pero son dos cosas diferentes. Pero además, me quiero comprar un vehículo por 40.000 soles. Entonces mi déficit de 2.000 se va ahora a menos 42.000. Por favor, a la siguiente. Pero de repente digo, me consigo un préstamo, me prestan el 80% del auto. Por lo tanto, mi déficit de menos 42.000 se convierte ahora, como me prestan la plata, entra plata en menos 10.000. Ahora, de repente el dueño se mete la mano al bolsillo y pone 16.000 soles como un aporte capital. Entonces, finalmente, la caja termina siendo, es 5.000 soles positivo. O sea, menos 10.000 más 16.000 se convierte en casi 6.000 soles positivos. Entonces, ¿qué cosa es liquidez? ¿Cómo se define la liquidez? Esta es una fórmula que sale del balance por diferencias. La liquidez es igual a la utilidad después de impuestos. ¿Se acuerdan que hemos visto de 10.000? Menos el incremento de net working capital, capital de trabajo neto, menos el incremento de net fixed assets, activo fijo neto, más el incremento es short term debt, o sea, deuda a corto plazo, más el incremento de deuda a largo plazo. Más los aportes, menos los dividendos. ¿Qué cosa es liquidez? Liquidez
es la diferencia de la caja. O sea, liquidez no son los activos, ¿eh? Liquidez es la variación en la caja. Liquidez en la cuenta caja. Lo importante de este tema es que la liquidez tiene su origen en la utilidad. Pero no necesariamente si yo tengo utilidad tengo liquidez. ¿Por qué? Se consume liquidez, o sea, cuando aumento los inventarios, que es parte del capital de trabajo. Se consume liquidez cuando aumentan las cuentas por cobrar, que es parte del capital de trabajo. Genero liquidez cuando aumento las cuentas por pagar, que es parte del capital de trabajo. Por eso que, por ejemplo, Saga, Ripley te pagan pues a 120 días, ¿no? O sea, con esa forma generan liquidez. Pero también se consume liquidez cuando yo incremento los activos fijos. O sea, si yo me compro un nuevo local, si yo me compro un nuevo auto, voy a consumir liquidez. ¿Qué me genera liquidez? Si yo consigo plata de deuda, plata prestada, a corto plazo, o si consigo plata prestada a largo plazo. ¿Qué cosa consume liquidez? Pagar dividendos. ¿Qué cosa aumenta la liquidez? Si hay más aporte de patrimonio. Entonces, rentabilidad y liquidez. Acuérdense, yo tengo que ser rentable y también ser líquido. En este ejemplo, que he tratado de que se vea claro, la liquidez es el cambio en la cuenta caja. O sea, esa es la liquidez. La utilidad es el cambio en el patrimonio. Esa es la utilidad. Pero la utilidad no es igual a liquidez. Yo puedo tener utilidad, pero si compro muchos inventarios o si doy muchos créditos o si compro activo y además en lugar de que me presten plata pago deuda, de repente pues no tengo ni un sol. Entonces, otro punto importante, acuérdense, liquidez no es lo mismo que rentabilidad. Son dos cosas diferentes. La siguiente, por favor. El otro concepto es estructura de capital. ¿Qué significa la estructura de capital? Es como el esqueleto del capital. ¿Cuánto del capital, o sea, cuánto del lado de la plata, proviene de deuda y cuánto proviene de los accionistas o del empresario? En este caso particular, donde hemos visto que el patrimonio era 410.000 soles y que la deuda en realidad era 35.000, mi deuda neta en realidad es menos que 35. Si yo divido, digamos, mi deuda neta, que es 10.000 soles, entre mi deuda más mi patrimonio, me sale que la deuda, o sea, la deuda como porcentaje del capital que obtengo, en este caso es bajito, es 2,5%. Y el capital que proviene del emprendedor es el 97%. Esta de acá es una estructura sólida. ¿Por qué? Porque significa que prácticamente toda la plata proviene del emprendedor. Podría ser que parte de la plata, la mitad provenga de deuda y podría ser que la mitad provenga del emprendedor. Esa es una estructura más apalancada, se llama, en donde, digamos, lo que hace el emprendedor es conseguir más deuda para poder tener más activos, tener más movimiento y tener más utilidad. ¿Ya? Pasa a la siguiente. Riesgo. Por ejemplo, ¿qué ha pasado con el dólar? ¿Cuánto está el dólar hoy día? ¿Cuánto estuvo hace 2 semanas? A fin de marzo estuvo en 3,63. Hoy día está por 3,85, 3,86.
¿Cuál es el riesgo ahí? El riesgo es que cuando yo tenga que pagar una deuda en dólares, yo voy a tener que sacar más soles, ¿no? O sea, voy a tener que sacar más soles para poder pagar la deuda. Entonces, ¿cuál es el otro concepto que yo quiero comentarles? Es que todo negocio tiene riesgos. Hay riesgo de inflación, riesgo de dólar, tasa de interés, riesgo impositivo, riesgo político, que afectan la tasa de interés o el tipo de cambio. Entonces, simplemente como concepto, lo que uno tiene que buscar es, si yo me endeudo, si yo vendo en soles, me tengo que endeudar en soles, no puedo endeudarme en dólares. ¿De acuerdo? Entonces, resumiendo ya para terminar, ¿qué son las finanzas? ¿Qué es lo importante que ustedes tienen que recordar? Conseguir capital, que es de varias fuentes. ¿Para qué? Para invertir y obtener una rentabilidad, ¿se acuerdan que vimos el concepto de rentabilidad? Mayor al costo de capital. ¿Cuáles son las condiciones para estar bien financieramente? Ser rentable, ser líquido, ser solvente y manejar tus riesgos. Y finalmente, ¿cómo se genera valor? En realidad son las 5 Cs. Hay 5 Cs. Carácter significa cómo uno se comporta. Carácter es la personalidad, o sea, si se afronta los problemas, si se da la cara, ese es el carácter. Capacity es conocer el negocio, conocer, digamos, a tus clientes, conocer a tus proveedores. Esas son primera C, segunda C, Character, Capacity. Y de ahí vienen las otras Cs. Flujo de caja, que es liquidez, cash flow. Estructura capital, la cuarta C. Y finalmente, colateral. ¿Qué cosa es colateral? Que es que tenga unos buenos activos. ¿Ya? Entonces, simplemente, lo más importante, ¿qué son las finanzas? ¿Qué cosa es importante? Rentable, líquido, estructura capital, riesgo. Y finalmente, comportarse bien. Muchas gracias. Excelente, Pablo, gracias. Muchas gracias por tu participación. De verdad que ha sido una excelente exposición y yo estoy completamente seguro que ha sido de mucho valor para nuestros emprendedores, para nuestros bodegueros, sobre todo este pilar fundamental que, como lo dije al inicio, es las finanzas en nuestro negocio, ¿no? Y bien lo dijo Pablo, ser líquido, tener liquidez, ser solvente en el corto, mediano y largo plazo, y sobre todo ser rentable, sin dejar de lado nuestro riesgo, ¿no? Reducir al mínimo nuestro riesgo y siempre generando valor en nuestras bodegas, en nuestros emprendimientos, en nuestros negocios, para poder ser solvente, rentable y líquido en el corto, mediano y largo plazo. Muchas gracias, Pablo, de mucha utilidad tu exposición. Y ahora voy a invitar a José, también para gerente de productos de mi banco, quien va a complementar este tema, y estén muy atentos, muy concentrados, porque también vamos a seguir hablando de finanzas, vamos a hablar de ingresos, gastos, el costo fijo, variable, y al final hay algo muy importante que todos en nuestros emprendimientos, negocios y sobre todo también hasta en nuestras familias nos va a servir mucho, cómo hacer frente a los gastos hormigas. Así que atentos, al final vamos a resolver todas sus dudas. Te doy pase, José, y bienvenido. Hola, hola a todos, buenas noches. Hola, Marco, Pablo. Buenas noches a todos los emprendedores que están enlazados a este taller de cómo manejarnos finanzas en el negocio. Y nada, pues después de la explicación de Pablo, yo voy a pasar un poco a explicar
un poco más a aterrizar un poco los conceptos teóricos que bien ha explicado Pablo, ¿ya? De finanzas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a enlazar un poco lo que se hacía en la capacitación anterior del Canvas. Sí, por ahí nos comentan pues varios, ¿no? De estructura de negocio Canvas. Veo que han estado bien atentos a la última sesión. Efectivamente, lo que están viendo en pantalla es el modelo de negocio Canvas, ¿ya? O digamos que este es un marco en el cual se puede resumir un modelo de negocio del cliente, ¿no? Entonces, como ven arriba, pues en la figura del regalo está la propuesta de valor, ¿ya? Que es lo que ustedes como negocios le ofrecen al cliente. ¿Cuál es su propuesta de valor? Si es una bodega, le ofrecerá pues todos los productos de consumo y también pues habrá una propuesta de buen servicio, de atención cercana, oportuna, con descuentos, etcétera. Y a la derecha, donde dice segmento de cliente, estará pues su segmento de clientes, ¿no? Que puede ser pues el público masivo, que puede ser los clientes que están cercanos a su casa, a su negocio. Ustedes van a determinar cuál es su segmento de cliente. Si son los jóvenes, si son las personas mayores, si son las personas con un estilo de vida de repente más conservador, un poco más libre, etcétera, ¿no? Ustedes lo van a definir. Y cómo conecta esa propuesta de valor con el segmento de cliente que ustedes quieran atender y quieren satisfacer esa necesidad de dos formas. Donde está pues el camión, donde dice canales, es cómo llegan ustedes, cómo llevan esa oferta de valor al cliente. Puede ser a través de delivery, puede ser a través de su local, si es una bodega, si es una peluquería, si es incluso, por ejemplo, un carrito de emoliente, de desayuno. Ese será su canal de atención. Asimismo, arriba donde ven el corazoncito dice relación con el cliente, es cómo ustedes atienden al cliente. Si es una atención personalizada uno a uno o es una atención más masiva. Si tienen de repente pues una fuerza de ventas, si tienen un empleado, dos empleados, alguna persona de la familia que los ayuda en el negocio, ¿no? Toda esta parte derecha de la propuesta de valor y cómo la hacen llegar a su cliente, tiene pues se tangibiliza en una generación de ingresos. Ustedes le acercan la propuesta de valor al cliente y por ese intercambio de bienes o servicios, ustedes cobran un ingreso, ¿no? Entonces, abajo está fuentes de ingreso, que se traduce en lo que ustedes cobran por darle ese servicio o ese bien al cliente. ¿De acuerdo? Entonces, es súper importante que ustedes puedan identificar bien sus ingresos. Al mismo tiempo, y voy un poco a la izquierda del Canvas, a la izquierda del Canvas, y es cómo se respalda o cómo se logra garantizar esa propuesta de valor, ¿ya? Y me explico. Es decir, a ver, ustedes tienen pues me pongo un ejemplo, ¿ya? Una peluquería en la cual ustedes ofrecen tener una atención de buen servicio y tener una atención súper rápida, de cero colas. Nunca el cliente hace colas. ¿Cómo garantizan esa oferta de valor al cliente todo el tiempo? Entonces es importante que ustedes puedan garantizar esa oferta de valor o esa propuesta de valor. Y a la izquierda, eso es donde ustedes van a determinar, ¿no? O sea, por ejemplo, si ustedes definen su propuesta de valor como una atención personalizada o una atención rápida, sin colas, a la izquierda ustedes tienen que ver qué actividades clave van a tener que hacer para que su propuesta de valor nunca falle. Por ejemplo, agendar las citas de la peluquería, para que ninguna cita se retrase y cumplan su promesa de valor. Adicionalmente, ¿qué recursos clave van a definir ustedes para poder tener una atención personalizada de buen servicio? Seguramente necesitarán tener pues un peluquero muy amable, ¿no? Muy gentil, para que pueda tener esa correcta atención a sus clientes. Si es una bodega, de la misma forma. Si es un restaurante, quizás el chef tiene que ser el personal clave que pueda garantizar pues un menú rico, delicioso, que pueda atender a su cliente. Y asimismo también alianzas clave, ¿no? Las alianzas clave para poder garantizar tu propuesta de valor son importantes.
Por ejemplo, ¿no? Tus proveedores que te abastecen pues, los principales insumos para tu restaurante, los proveedores que te abastecen de los principales productos para tu bodega, o también si tienes una peluquería o otro negocio, ¿no? Entonces, todas estas actividades, recursos clave y alianzas implican costos. Implican costos. Y esos costos se traducen abajo en el Canvas donde dice estructura de costos. Entonces, cuando ustedes armen su modelo de negocio, pónganse a pensar y llenen quizás estas cajas. Ustedes ven acá en este mapa, la verdad que el Canvas es súper simple y súper sencillo para poder ejemplificar cómo está hoy día estructurado su negocio, ¿no? Cliente, su propuesta de valor, sus actividades clave y sobre todo, yéndonos ya a la parte conceptual de finanzas, todo se traduce en generación de ingresos y en salida de gastos o costos. La resta de entre ingresos y gastos, pues será lo que mencionaba hace rato, hace un momento Pablo, la utilidad de su negocio, ¿no? Entonces, ahí vamos a profundizar un poquito más entre cómo vamos a gestionar los ingresos y cómo vamos a gestionar los costos o gastos, ¿sí? Vamos a la siguiente lámina, por favor. Acá estamos. Entonces, en esa línea de lo que les mencionaba, vamos a empezar con la generación de ingresos o las fuentes de ingresos, ¿no? ¿Cómo? Lo primero y básico acá que yo les recomiendo para sus negocios, y por ahí quizás me ayudan en el chat a poner los negocios que ustedes tienen para poder ponerlos en contexto y darles ejemplos más aterrizados a su negocio. Es importante que ustedes determinen el precio de sus productos, ¿no? Por ejemplo, ahí Héctor nos comenta que tiene venta de muebles, ¿no? A ver, Héctor, si tú tienes venta de muebles, es importante que puedas determinar pues el precio de tus productos. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo determinas el precio de tus productos? ¿No? ¿Das descuentos? ¿En qué meses das descuentos? ¿En los meses más bajos? ¿En los meses pico de venta, de campaña? Yo te sugiero que tengas, por ejemplo, una política de precios, ¿no? Das descuentos, das fiado, como decimos, o al crédito, tienes una política de crédito. Es importante que puedas determinar esa generación de ingresos y sobre todo que lo registres, ¿no? Por ahí me mencionan, por ejemplo, Adler, que tiene venta de menestras, venta de celulares, hay negocio de bodegas, de Janet. Cualquier negocio que ustedes tengan, lo más importante es que ustedes registren sus ventas. Y nosotros sabemos, pues, que el negocio de los microemprendedores, pues, es un negocio diario, ¿ya? Entonces es importante que ustedes empiecen a registrar sus ventas, ¿no? Fátima menciona que tiene venta de productos de belleza. Hay que registrar las ventas. No importa la manera que ustedes registren las ventas, tienen que registrarlas en el celular, en un cuaderno, como lo hacen, por ejemplo, muchos de nuestros clientes en el banco. Si ya tienen una computadora, en la computadora, si tienen un Excel, en el Excel. No importa el medio. Lo que yo les sugiero acá es que ustedes registren sus ingresos de manera diaria para llevar la contabilidad de cuánto venden. Y a la semana, ustedes, por ejemplo, pueden saber qué día es el día pico de ventas. Quizás necesiten una persona más, porque los acompañe. De repente están perdiendo ventas, de repente un sábado venden mucho más y pudieran vender un poco más, pero no tienen a más personas que los ayuden en la venta. Entonces, es clave el registro, es clave el registro, es clave que puedan poder establecer sus precios de manera pues, correcta, ¿no? Entonces, ahí en la forma de registrar sus precios, no solamente es ver el costo, cuánto me cuesta el producto y agregarle un margen. Eso es lo más básico, ¿no? Mi tela o mi tela me cuesta 20 soles y pues el producto final lo puedo vender a 40, ¿no? ¿Cómo determiné mi precio? Porque me cuesta 20 y le puse un margen de ganancia de 20 y gano 40. Esa es una primera aproximación, costo y le agrego el margen de ganancia, pero también hay que ver la competencia. Ese es un segundo margen de aproximación. La competencia, ¿cuánto está vendiendo el mismo producto de la característica? Muy bien, estudiar el sector, la competencia. Sí, esa es una segunda característica. Pero yo les voy a dar una tercera característica importantísima. Conocer a tu cliente. ¿Ya? Hay un concepto que manejamos mucho
que es cuánto está dispuesto a pagar tu cliente por tu producto. ¿Cuánto está dispuesto a pagar tu cliente por tu producto? ¿Ya? Imaginemos, y volviendo al ejemplo del vestido, ¿ya? El vestido que en telas y en costo de producción te cuesta 20 y tú le agregas un margen de 20 más, lo vendes a 40, ¿no? Y ves a la competencia, están por ahí, ok, 40. Pero ¿qué pasa si tu cliente está dispuesto a pagar por tu marca 100 soles? Y tú lo estás vendiendo a 40. Estás perdiendo 60. Entonces, ese es un concepto clave que muchos de los emprendedores, incluso empresas grandes, pierden de vista. El concepto es cuánto está dispuesto a pagar tu cliente por tu producto. Quizás tu precio, que bien, o sea, has visto tu margen de ganancia que esté por encima de tu costo, has comparado con la competencia del sector, ok, estoy ahí, pero te estás olvidando de algo. Tu cliente quizás está dispuesto a pagar más de lo que tú estás poniendo como precio. O el ejemplo contrario, el cliente está dispuesto a pagar menos de lo que tú le estás planteando, con lo cual no vendes. Entonces, es clave poder conocer a tu cliente, ¿no? Entonces, ahí yo le recomiendo hacer una encuesta, tener una conversación cercana con tu cliente cuando vaya a comprar, cómo llegó, le gusta el producto, qué es lo que más le gusta de tu producto, ¿no? Si es un cliente recurrente también puedes hacer un focus group, como mencionan por ahí. Es importante conocer a tu cliente y conocer cuánto está dispuesto a pagar por tu producto. Eso es clave, para no perder valor colocándole un precio por debajo o para no perder clientes colocándole un precio por encima de lo que él está dispuesto a pagar. Bueno, dicho esto, pasamos un poco al tema de qué variables afectan a la generación de ingresos. Y ahí, por ejemplo, tenemos marcado la estacionalidad. La estacionalidad es clave en la generación de ingresos. Ustedes como microemprendedores o microempresarios tienen que saber el calendario anual, de enero a diciembre, y los días hábiles en que ustedes trabajan en cada mes. Por ejemplo, ¿no? En febrero tenemos menos días. Ahora estamos en abril y hemos pasado pues unos días de feriado por Semana Santa, que hay que considerarlos, que no se trabaja, que no se vende, o se vende menos. Entonces, es importante conocer su calendario de trabajo anual, saber en qué meses venden ustedes más, en qué meses venden menos. En los meses en los que venden menos, se trabajará con ofertas pues diferenciadas para poder equilibrar, digamos, la venta. Y en los meses en los que venden más, buscar más personal para vender un poco más, lanzar una oferta, quizás un 2x1, ¿no? Un 3x2, etcétera, ¿sí? Y algo clave también, importante a tener en cuenta acá, es el tipo de cambio, ¿ya? No sé si todos los negocios que ustedes tienen, pues, están involucrados con cambio. De repente, si tienen ahí algún tipo de negocio, me lo pueden marcar. Si tienen importaciones eh, o quizás alquileres, ¿no? Que reciben ingresos en dólares, en algunos de los casos, no todos, ¿no? Entonces, el tipo de cambio, como lo mencionaba hace un momento Pablo, está muy volátil, ¿no? De hecho, el año pasado hemos pasado casi los 4 soles por dólar, ¿no? El año pasado hemos tenido una depreciación del sol en 10%. Y este año pues ha bajado a 3.70 y como decía Pablo ya está en niveles de 3.85, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta también los movimientos del dólar, ¿ya? ¿Cómo nos afectan? Si soy importador, si el dólar sube, tengo que pagar más soles para pagar mis importaciones. Si soy exportador, al revés, recibo dólares. Si el dólar sube, me conviene porque voy a recibir más soles, pero si el dólar baja, me perjudica porque voy a recibir menos soles, ¿no? Importantísimo entender también el tipo de cambio que va muy amarrado al tema de la situación política y económica, ¿no? El año pasado pues teníamos un dólar bastante alto. Este año empezó a la baja, pero producto pues de los conflictos geopolíticos que hay en Europa entre Ucrania y Rusia, se ha vuelto pues a incrementar, y también los conflictos locales pues que tenemos, ¿no? Huelgas, etc., han generado pues que el dólar vuelva a encarecerse esta semana principalmente, ¿no? Entonces, el tipo de cambio también es un elemento a tomar en cuenta, y la situación política, sanitaria incluso, desde luego,
tiene mucho que ver con cómo ustedes generan sus ingresos, ¿ya? Y me voy a explicar mucho mejor. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tenemos una cuarta o quinta oleada de COVID, Dios no quiera, pero podríamos entrar en una cuarentena restringida, con lo cual hay algunos negocios que no son pues, determinados como esenciales por el gobierno, que podrían pues, no vender, porque se cierran. Por ejemplo, los de turismo, por ejemplo, los bares, las discotecas, entre otros, ¿no? Muebles, etcétera, ¿no? Se cierran, no son esenciales, dictados por el gobierno y no venden. De manera física, al menos no. Entonces, sí son cosas que sí, pues siempre hay que estar al tanto, ¿no? Los paros incluso, ¿no? Los paros que han habido ahora, o los cierres de carreteras, etcétera, son claves, ¿no? El negocio de imprenta, que por ahí menciona Christopher, ¿no? El negocio escolar, por ejemplo, cuando se suspendió pues las clases, los vinos, la venta de cerveza, que por ahí lo menciona Karina, etcétera, ¿no? Entonces, eso es clave para poder determinar la fuente de ingresos. La siguiente lámina, por favor. Entonces, creo que he resumido un poco acá lo que está en esta lámina, ¿no? Las variables que afectan a la derecha, tipo de cambio, la estacionalidad, la situación política, el mercado externo, incluso la inflación, ¿ya? La inflación, hoy día tenemos una inflación cerca de casi del 6.80% más o menos anual. Es una inflación bastante alta, teniendo en cuenta pues que el nivel de inflación estimado por el Banco Central de Reserva es entre 1 y 3, con un objetivo de 2%. Estamos hoy día a una inflación de 7%, y hay que considerar en los precios, ¿ya? El rango meta, efectivamente, el rango meta está entre 1 y 3, y el objetivo es 2, y estamos en 6%, ¿no? Estamos con una inflación bastante alta, ya es una inflación pues que ahorita principalmente se debe al combustible. Ya somos un país importador neto de combustible, ya hay una guerra, como les comentaba, entre Ucrania y Rusia, y somos importadores de combustible. El combustible se importa en dólares, con lo cual es más caro. Lo otro es los alimentos, que vienen pues de commodities, por ejemplo, como la soya, el trigo, que son importados y son en dólares. Si esos productos se encarecen, producto de esta guerra, tenemos pues una inflación más alta, que no es un tema de Perú, es un tema mundial. Estados Unidos tiene una inflación bien alta, Brasil tiene una inflación de 11%, Estados Unidos en marzo ha cerrado con una inflación de 8%. Entonces, es un problema mundial el de la inflación, ¿ya? De hecho, el Banco Central de Reserva espera que la inflación regrese a su rango normal de 3% el segundo trimestre del otro año, por estas mismas épocas, el 2023. Entonces, es un elemento con el cual este 2022 vamos a convivir, ¿ya? La inflación. Entonces, es un tema a tener en cuenta, sobre todo, por ejemplo, si eres una bodega y tienes un aceite pues triplicado, el precio de la zanahoria está volando, las harinas, la leche, los huevos, ¿no? Entonces, sí es importante que estemos al tanto y al día del mercado y la coyuntura externa, ¿no? El gobierno ya ha hecho algunas cosas para mermar el tema de la inflación, por ejemplo, incrementar el costo del financiamiento, ¿ya? Que es la tasa de referencia a la cual se pueden prestar entre los bancos. Los costos están aumentando para enfriar un poquito ese consumo y baje paulatinamente la inflación, ¿no? Dicho esto, ya, variables que afectan, ya, a la izquierda les comenté algo de cómo registrar su gestión, ¿no? Puede ser manual, cuaderno, Excel, sistematizado. Si tienen ustedes las posibilidades de comprarse un software o tener una persona pues encargada de la contabilidad, del registro de sus ventas, es ideal, ya, ese es el mundo ideal. ¿Por qué? Porque ustedes van a poder ver cómo está evolucionando sus ventas, qué día de la semana es el más estacional, qué día del mes, cómo va evolucionando pues sus ingresos, ¿no? Y al medio, ¿ya? Y al medio, esto es súper importante, es clarísimo que ustedes deben tener pues si son sus ventas al contado, ¿ya? O son sus ventas al crédito, ¿no? Tienen que ver pues las ventajas, las desventajas que cada una conlleva, ¿no? Si no están seguros de dar ventas al crédito, no lo hagan, prioricen las ventas al contado. Y si van a hacer ventas al crédito, es importante que tengan una política,
¿ya? Hace rato el profesor Pablo mencionaba pues las 5 Cs del crédito, ¿no? Carácter, ¿qué es el carácter? O carácter en inglés, es la solvencia moral del cliente. Es la primera condición del crédito. Si ustedes van a dar crédito, tienen que asegurarse que esa persona sea una persona pues honesta, responsable, cumplidora, que nunca falle, ¿no? Esa es la primera condición del crédito si ustedes van a dar crédito a sus clientes. ¿Sí? Entonces, esa no se les debe olvidar, la primera C de esas 5 Cs del crédito, ¿no? Las otras C son importantes, pero yo les diría que la más importante para que ustedes den crédito es que esa persona sea una persona honesta. La persona honesta nunca te va a fallar en el pago del crédito, así no tenga. En el momento que tenga el dinero, te lo va a pagar. Por el contrario, la persona pues que está acostumbrada a no pagarte la venta, no te va a pagar. Así tenga dinero, no te va a pagar. Entonces es súper importante que ustedes determinen esa carácter o esa honestidad en el pago. Ahora, ustedes me dirán, José, pero ¿cómo determino ese carácter? Eso es bien difícil, es subjetivo. Entonces ahí yo les recomiendo pues buscar pues buscar, como dice ahí Susana, ¿no? Alguien recomendado, sí, Susana. Y es importante cruzar esas referencias, ¿no? Preguntar, por ejemplo, si alguien lo conoce, ¿no? Si alguien lo conoce, si alguien realmente ha interactuado con esta persona y sabe que realmente es una persona responsable, ¿no? Su familiar, algún amigo, alguien de repente independiente y neutral, te puede validar esa condición del crédito. Y también pues tienes ventas a consignación dependiendo de la naturaleza de tu negocio, ¿no? Entonces, eso es un poco en cuanto a la generación de ingresos. Sí, puedes pedir un reporte también, ¿no? Como menciona Gilmer, un reporte de su comportamiento crediticio en la central de Reo. Sí, efectivamente, puedes pedirlo. Incluso SBS tiene un reporte gratuito en el cual puedes acceder. ¿Ya? Correcto. Siguiente, porfa. Me ayudan con la siguiente lámina, por favor. Entonces, importantísimo, les hablaba también del ciclo de negocio. Acá están los 12 meses del año. Es importante que ustedes tengan en cuenta la estacionalidad de su negocio, si es verano, si es invierno, si hay lluvia, si no hay lluvia, si hay alguna cuarentena pronosticada, si el mes tiene menos días hábiles de trabajo. Es clave, ¿no? Para ver si es que la estacionalidad es alta, media o baja. En consecuencia de determinar pues su ciclo de negocio, yo lo que les recomiendo ya es los 2 tips de abajo, ¿ya? Y acá sí les pido mucha atención, ¿ya? Les pido bastante atención, ¿ya? Cuando ustedes tienen determinado su calendario anual, mensual y diario de ventas, es importante que ustedes definan una meta de ventas, ¿ya? Definan una meta de ventas de forma semanal, anual y diaria. Es clave. Por ejemplo, anualmente yo quiero vender 10.000 soles o 12.000 soles, para hacer el ejemplo mucho más sencillo, 12.000 soles. Si yo quiero vender al año 12.000 soles, tengo que vender mensual casi que 1.000 soles, ¿no? Pero ojo, que en mayo y en julio tengo una estacionalidad por el Día de la Madre, y en julio tengo una estacionalidad por la gratificación, en las fiestas y en diciembre también. Entonces en esos meses tengo que vender 2.000, no 1.000, 2.000. Entonces ustedes van a repartir sus metas mes a mes. Y es importante que definan una meta porque ustedes van a obligarse a ustedes mismos y si tienen pues personas ayudándolos en el trabajo a definirles una meta de ventas con la cual ustedes van a estar más tranquilos porque ustedes saben que el lunes tienen que vender, si al mes tienen que vender 1.000, diariamente pues tendrán que vender pues sus 30 soles o 40 soles y con eso estarán tranquilos que al fin de mes llegan a su meta de ventas. ¿De acuerdo? Entonces, si eso lo tienen claro, pueden empezar a pensar en otras cosas. Por ejemplo, tengo definida mi meta mensual, tengo definida mi meta diaria y tengo 2 personas que son vendedores de mi negocio. Puedo asignarles incluso una bonificación extra por superar las metas asignadas, ¿no? Ya no pensar en 12.000, quiero pensar en 20.000 soles este año de ventas. Bueno, el primer mes si es 20.000 anual, voy a pensar en 2.000.
y tengo 2 trabajadores. Les voy a pagar a cada uno 100 soles si es que cumplen sus metas y sobrepasan las metas que les asigno. En ese sentido, es importantísimo que puedan definir esas metas anuales, mensuales y diarias, de acuerdo pues a la estacionalidad de su negocio. Cada negocio es totalmente distinto, ¿ok? Pasamos por favor a la siguiente lámina. Entonces, mencionado todo y habiendo visto un poco todo el frente de fuentes de ingresos y generación de ingresos, vamos a pasar ahora a la estructura de costos, ¿ya? Que es la salida de dinero, pues que es básicamente cómo se tangibiliza las actividades clave del negocio, los recursos clave y las alianzas, ¿ya? Cómo nos cuesta poder entregar nuestra propuesta de valor. Entonces, para ese frente vamos a entrar a definir cuáles son los gastos, ¿ya? Vamos a la siguiente lámina, por favor. Entonces, en gastos y costos, no voy a entrar al tema que es un gasto y un costo, es un tema mucho más profundo en el tema en el tema de contabilidad, ¿ya? Y pues voy a asumir pues que todavía no entramos a ese nivel de detalle en estados financieros, pero para términos prácticos, vamos a asumir que los costos y los gastos son básicamente lo mismo, es una salida de dinero de la empresa, ¿ya? Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta los costos que son fijos, por un lado, y los costos que son variables, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Los costos fijos son aquellos costos que ustedes tienen que pagar sí o sí, independientemente de si venden o no venden. Por ejemplo, somos un restaurante, tienen el negocio de restaurante. Si ustedes venden o no venden, tienen que pagar la luz, tienen que pagarle al chef que cocina. Venda o no se venda el plato, tienen que pagarle al chef que cocina. A los mozos, por lo menos los que tienen sueldo fijo. Tienen que pagar el alquiler del local, ¿no es cierto? El que alquile el local, no le importa si usted vendió o no vendió, es un costo fijo que hay que pagar. El seguro también, si tienen algún activo que está asegurado, hay que pagar, ¿no? Incluso los préstamos bancarios también son un costo fijo mensual que hay que pagar, ¿no? Son costos fijos. Por otro lado, tenemos los costos variables, ¿ya? Son los costos que varían en función del volumen de ventas. Es decir, yo vendo más, tengo que pagar más. Yo vendo menos, tengo que pagar menos. Por ejemplo, la materia prima. Volviendo al ejemplo textil, ¿no? Si yo vendo más vestidos o polos, voy a tener un mayor costo de materia prima o de insumos alineados a ese pedido que me hicieron, ¿no es cierto? Pero si vendo menos, puedo ajustar incluso mis gastos a los pedidos que tenga, ¿no? Entonces ahí están la mano de obra, por ejemplo, que se utiliza pues por servicio, ¿no? Que se utiliza pues no es una mano de obra fija, sino la utilizo para el servicio que tenga, ¿no? Entonces, recomendaciones, súper importantes. Si soy un negocio que recién está empezando, ¿qué esquema me conviene? ¿Tener más costos variables o más costos fijos? Si recién estoy empezando y pues todavía no tengo mis clientes ganados, pues no tengo una reputación en el negocio, no sé cómo me vaya a ir, no sé si tendré pues mayores ingresos, ¿no? ¿Qué tipo de estructura me conviene? ¿Tener más costos fijos o variables? Ojo, que los costos fijos se tienen que pagar sí o sí. Si yo no vendo nada, tengo que pagarlos. Pero en los costos variables, si yo no vendo nada, pues o vendo poco, pagaré menos. Si vendo más, pagaré más, ¿no? Entonces, como dice de ahí Dani, ¿ya? Ucañay, súper importante que tenga más costos variables, ¿no? Entonces, recomendación, si ustedes están empezando un negocio, pues no se amarren a costos fijos. Empiecen con costos variables. Súper importante. No contraten pues personal a tiempo completo, contraten personal a tiempo parcial, ¿no? Si hay más demanda, contratan a una persona por horas. No se amarren a costos fijos,
¿ok? Entonces es importantísimo que empiecen con los variables, ¿no? Por ahí van a tener costos fijos sin duda, ¿no? El servicio de agua, luz son costos fijos. Si es que hay que alquilar un local, ¿será un costo fijo? Sí, pero traten también de tener costos variables, sobre todo cuando todavía no tienen certeza de los ingresos futuros. Cuando ya empiecen a tener certeza de cuánto entra mensualmente y son ingresos pues totalmente ciertos y seguros, empiecen a ponerle más costos fijos. ¿Por qué? Porque ya tengo un nivel de ingresos y al contrario el costo fijo me va a permitir apalancar mi negocio porque yo gano más y voy a seguir pagando lo mismo, con lo cual mi ganancia es mucho mayor. Eso en finanzas lo llamamos apalancamiento operativo. Yo pago lo mismo, pago a los mozos lo mismo y pago mi alquiler de local lo mismo, pero yo vendo mucho más, con lo cual la ganancia es mucho mayor. Mis costos nunca suben. Apalancamiento operativo. ¿Ok? También lo pueden trabajar desde el apalancamiento financiero. Me presto con el banco, voy a pagar siempre los intereses. El banco no me va a cobrar más si yo vendo más. El que me alquile local no me va a cobrar más de alquiler si yo vendo más. Toda esa ganancia, ese excedente, es ganancia pura. Entonces, eso es un concepto importante que hay que entenderlo, pero cuando las cosas vayan bien, cuando las perspectivas de negocio sean buenas, sean estables, cuando la situación del negocio sea inestable, incierta, por ejemplo, en pandemia, por ejemplo, en un contexto en el que recién la empresa está empezando, la recomendación es tener una estructura de costos más variable que fija. Y solamente para cerrar este punto, tengan en cuenta el mensaje que está abajo, ¿no? Que a veces como emprendedores, y me incluyo, nos olvidamos de este tema, que nosotros como emprendedores somos un gasto de la empresa. Nuestro tiempo cuesta, nuestro esfuerzo vale, y tenemos que considerar dentro de los gastos nuestro sueldo. ¿Ya? La empresa no es una caja chica, y yo soy consciente, y creo que todos los que estamos en este foro somos conscientes, que a veces el negocio pues se traslapa, incluso se mimetiza con las finanzas de la casa, ¿no? El hijo quiere pues para pagar la boleta, un saco de la caja del negocio de la bodega, o cojo de la peluquería, o cojo de los alquileres, y pago la casa, y pago la boleta de pago de la universidad del hijo, o compro ropa, o compro la semana de la casa, de la caja del negocio. Entonces, súper importante, ¿ya? Resaltado en negrita, súper importante que podamos diferenciar entre las finanzas del negocio y las finanzas del hogar. ¿Ya? En ese sentido, es clave que ustedes puedan pagarse un sueldo, registrarse y pagarse un sueldo. ¿A qué me refiero? Que dentro de los costos fijos del negocio tengan el sueldo de ustedes como trabajadores, como gerentes generales y dueños de su negocio. Por ejemplo, puede ser 1,000 soles, pueden ser 2,000 soles. Y es importante que determinen en qué momento del mes se lo pagan. No saquen todo el día dinero del negocio, descapitalizan al negocio. Pónganse un mes, páguense al mes, fin de mes me pago. Ordénense de esa forma. El 30 de todos los meses me pago mi sueldo de 3,000 soles. O le dan al esposo o a la esposa para que puedan, como un sueldo mensual, de tal forma que no están descapitalizando al negocio de manera diaria, ¿no? Y dejándolo sin caja, y sobre todo porque no van a tener visibilidad de cuánto ganan al mes. Por otro lado, y ha visto desde el punto de vista del hogar, de la casa, recibo mis 3,000 soles como esposo o como esposa, y con esos 3,000 soles veo cómo cubro todos los gastos de la casa. Pero no sacar dinero todos los días, porque lo que pasa es que vamos a tener una miopía del negocio, no vamos a poder ver cuánto estoy ganando como negocio, porque todos los días pues viene la mamá, viene el papá, viene el hijo, viene el lechero, viene pues todo el mundo a sacar dinero, con lo cual descapitalizamos el negocio. Entonces es importante que nos registremos un gasto a nuestro sueldo por nuestro tiempo invertido en el negocio, y más importante aún, que determinemos en qué momento del mes nos pagamos ese sueldo, ¿no? Y con eso cubramos todos los gastos de la casa.
Vamos a la siguiente lámina, por favor. Por último, y no menos importante, ¿ya? Los gastos hormiga. ¿Ya? Acá, como ven pues en la imagen, nosotros pues como personas, seres humanos, estamos rodeados de muchos gastos, a veces pequeños, que no nos damos cuenta, son imperceptibles, y ni siquiera pues nos tomamos el tiempo de reparar en estos gastos, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el ejemplo de una cerveza, inclusive de un cigarrillo, ¿no? De una cajetilla que puede convertirse a la semana en 7 semanales, 30 mensuales, 360 anuales, y en 10 años 3.600 cajetillas. Que pues tú dirás, una cajetilla me cuesta nada, ¿no? 6 soles 50, pero al año son 23.000 soles. Al año son 23.000 soles, que equivalen incluso a un auto, ¿no? A un mueble, a un artefacto. Entonces, sobre todo en una coyuntura actual en la cual tenemos una inflación bien alta, tener gastos hormiga pues nos afecta, ¿no? Entonces, recomendación, ordenarse, tanto en el negocio, poder ver bien y analizar bien los gastos que se hacen. Como les decía antes, que es con prioridad que sean variables a fijos, sobre todo al inicio del negocio. Y en la casa también, ¿no? Si esa mensualidad que ustedes reciben del negocio, tener un plan anual, un presupuesto anual de gastos, los fijos, los variables también de la casa, aplica totalmente. Y tener siempre, pagarse ustedes mismos, primero, antes que pagar todas las cosas que tengan, pagarse ustedes mismos con ahorrar. Es importantísimo el concepto del ahorro. En finanzas y en economía, ahorro es igual a inversión. Es importante que ustedes tengan ahí una meta de ahorro mensual, semanal, y tengan también los gastos fijos que tienen que hacer. Y cada vez más podamos fomentar esa cultura de ahorro y dejar estos gastos hormiga, pues que a veces dinamitan y menoscaban nuestra capacidad de ahorro y poder cumplir nuestros objetivos o nuestros sueños, ¿no? Entonces, recomendación fundamental, volverse muy disciplinados en la cultura del ahorro. Todo lo que se ahorra en el negocio, todo lo que se ahorra en la casa, ser muy disciplinados para el ahorro, sacrificar consumo presente de estos gastos hormiga por un futuro o un objetivo mayor, ¿no? Súper, súper, súper importante. Eso es. No sé si es que hasta ahí tienen alguna pregunta, duda. Excelente, José. Muchas gracias por tu exposición. De verdad es de mucha utilidad el haber aprendido de dónde generar, de dónde sacar nuestras fuentes de ingreso, saber cuidar nuestros gastos y también tener cuidado con este mix, ¿no? Sobre todo al iniciar el negocio entre costo fijo y costo variable. Saber qué es más importante, con qué iniciar, ¿no? Con qué tener más costos fijos o nuestros costos variables. Hay que tener cuidado en eso también. Y sobre todo, lo importante, lo que sintetiza esta exposición, lo que mencionó José al final, es ahorro es igual a inversión. Y tiene relación con lo que también nos comentó Pablo al inicio, ¿no? Rentabilidad, ser rentable, ser líquido y ser sostenible, reduciendo ese riesgo, ¿no? Entonces, muy importante también saber manejar nuestros gastos hormigas. Ya lo ha demostrado José, que una cajetilla diaria se puede convertir en un auto. Pensemos eso no solo en nuestros negocios, para nuestras familias también, ¿no? Veamos qué es rentable para nosotros, cómo ser líquidos y también cómo ser sostenibles en el tiempo, como familia, como hogar, como negocio, como emprendimiento, como bodega. Muchas gracias, Pablo. Excelente también tu exposición. Igual, José. Tenemos muchas preguntas. Vamos a empezar con esta rueda de preguntas y consultas que nos han estado haciendo nuestros emprendedores. Así que iniciamos con esta rueda. José, Pablo, cualquiera puede participar. Empezamos con la primera pregunta. ¿Qué es lo recomendable? Miren, una muy buena pregunta que nos hacemos siempre al iniciar nuestro negocio. ¿Qué es lo recomendable?
iniciar el negocio con capital de los socios, de los dueños, nosotros poner nuestro capital, invertirlo, o solicitar un préstamo, apalancarnos con el banco, con una caja. ¿Qué es lo que recomiendan? ¿Invertir nuestro dinero, nuestra plata, capital de los dueños, o pedir préstamos? ¿Qué nos recomendarías, Pablo? Yo creo comenzar con los dueños, ¿no? Porque si alguien te va a prestar, te va a decir, primero, si tú tienes confianza en tu negocio, pon la plata, ¿no? Y de esa forma te prestan, ¿no? Y el tema de la deuda es que la deuda es riesgosa, pues. O sea, la deuda es como el pisco sour. Un pisco sour es bueno, pero ya te tomas 5 pisco sour, ya, ya no sabes ni lo que hablas, ¿no? Excelente, entonces recomienda, claro, iniciar con nuestro capital. Es que quien se la tiene que creer somos nosotros primero, ¿no? Tenemos que creer en nuestro negocio, en nuestro emprendimiento y poner nuestro dinero también de ese modo, como decía José, si nos apalancamos con un préstamo inicial, ya tenemos un costo fijo que tenemos que pagar todos los meses durante 12, 24, 36 años, ¿no? 36 meses, perdón. Entonces, hay que creérnosla y iniciar con nuestro dinero. ¿Qué recomiendas tú en este caso, José? Sí, ahí Marco, solamente para complementar lo que dice Pablo, que tiene total razón, ¿no? Hay que entender algo súper importante. Es a la pregunta, ¿no? ¿Qué me conviene más? ¿Financiarme con bancos o con mi capital propio, ¿no? Casi la mayoría de casos, y ahí pues pueden dar fe los casi más de 100 microemprendedores, empezamos el negocio con nuestro propio capital, ¿ya? Con nuestro propio capital. Todos los negocios, los más grandes que hay en el mundo, han empezado con el propio capital, con el capital de los accionistas, de los dueños del negocio, capital propio, efectivamente. Es poco probable, pues, a nivel mundial que tú vayas al banco y que el banco te financie algún emprendimiento que todavía pues no tiene ni un sol de ingresos, ¿no? Porque el negocio de los bancos a nivel mundial es financiar pues negocios que están en marcha y avanzando, ¿no? Entonces, quizás la recomendación sea, pues, como decías tú, creérsela, empezar a buscar socios, ¿no? Escoger muy bien los socios con los cuales empezar el negocio. Pues también se puede pues, encontrar, hay empresas de alto riesgo que financian pues emprendimientos más pequeños, puedes encontrar socios inversionistas si tu idea de negocio es muy buena. Y en la medida que vaya avanzando, normalmente pues en el sistema financiero los bancos empiezan a financiar con una antigüedad de 6 meses, de 3 a 6 meses, si el negocio está yendo muy bien. Y es importante, ahí súper importante, que ustedes como emprendedores registren sus ingresos. Registre sus ingresos, ¿ya? Registre sus ingresos para que los bancos puedan tener pues una visibilidad de cuánto está generando el negocio. Si ustedes no registran sus ingresos, va a ser muy difícil que los bancos puedan ver sus negocios, ¿no? Entonces, desde mi banco, por ejemplo, y del mundo de microfinanzas, lo que hacemos es ir y buscar a los microemprendedores y levantar y recoger todos sus ingresos desde sus cuadernos, sus computadoras, ir a mirarlos cuánto ganan diario y poder levantar esa generación de ingresos. Pero es importante que ustedes también y le hagan más fácil, quizás la solicitud de un crédito la hagan mucho más fácil y rápida, registrando sus ingresos, ¿no? Eso es clave. Eso es clave. Empiecen confiando ustedes en su negocio, buscando sus socios si que pueden, escogiéndolo bien sobre todo, y por otro lado, registrando sus ingresos y sus ventas, ¿no? Eso es clave, sobre todo en microfinanzas, eso va a ayudar mucho a que podamos nosotros incluirlos financieramente y darles un préstamo. Perfecto, José, muy buena con la complementación con la respuesta de Pablo.
Y sobre todo, me encanta la pregunta, pero también me encantan más las respuestas, porque esto se conecta con temas que hemos visto, las personas, los emprendedores que están conectados acá, ya hemos tenido temas de constitución de empresa, de formalizar mi negocio con RUC, con RUS, y lo que decía José es importante. Una vez que nosotros registremos estas ventas, que ya tengamos un historial, se nos va a hacer fácil el acceder a un crédito, ¿no? Y aquí ya podemos apalancarnos para hacer crecer nuestro negocio. Lo que bien explicaban también la semana pasada, el valor agregado, cómo diferenciarnos, ¿no? Tenemos nuestra idea, no tenemos ahorita el capital, ahí podemos acceder a un préstamo para crecer nuestro negocio, que es finalmente lo que siempre buscamos, ¿no? Excelente, muchas gracias. Tenemos otra pregunta y también está relacionado con las finanzas. Si mi negocio baja en ventas, todos hemos pasado por este problema durante nuestras empresas, durante nuestros negocios. Si mi negocio baja en ventas, ¿qué se puede hacer si no tengo rentabilidad, si no tengo mucha rentabilidad? ¿Qué podríamos hacer? ¿Cuál sería esta solución si es que mi negocio está ahorita con ventas bajas? Qué podríamos hacer? Lo que pasa es que parte de la solución es siempre uno tiene que tener sus reservas, ¿no? O sea, no puedes estar demasiado jugado y que esperar que todo vaya bien, uno siempre tiene que tener unas reservas, ¿no? Y hay un tema que se llama flexibilidad financiera, que significa trabajar para tener acceso a fuentes de financiamiento que te permitan complementar falta de liquidez que puede originarse por disminución de ventas, ¿no? Eso se llama flexibilidad financiera. Y eso hay que trabajarlo pues con las entidades financieras, ¿no? Excelente. Está muy relacionado con lo que complementaba José hace un momento. ¿Qué opinó José ante esta pregunta? Sí, a ver, ahí es fundamental entender el negocio que tienen, pero en general voy a dar una respuesta quizás un poco más amplia, ¿ya? Si el negocio de repente no está pasando por una coyuntura fácil, por ejemplo, la pandemia, ¿ya? No ha sido una situación fácil, pues la emergencia sanitaria que hemos tenido ya 2 años casi, cuarentenas generalizadas, negocios cerrados, y pues las ventas no han ayudado, ¿no? De alguna forma. Entonces, ¿qué recomendación yo daría? ¿Ya? Yo lo primero que daría es, como decimos en finanzas, quitar un poco la grasa, ¿no? Ponerse un poco más fit. En ese sentido, empezar a reducir gastos, no sé si los hormiga, empezar a explorar qué gastos no son los del core o los principales del negocio, ¿no? Gastos que podría yo prescindir de tal forma que, pues, si es que las ventas no están acompañando, pues yo tampoco gasto lo mismo que gastaba antes, gasto un poco menos, empezaría a pensar por ahí, ¿no? Estoy vendiendo menos, reduzco mis gastos, los gastos que no son imprescindibles, por el contrario, son gastos que podría yo eh, dejar de hacerlo. Si estoy pagando pues un local grande, busco un local más pequeño. Si estoy comprando pues insumos pues más caros, trato de buscar un descuento. Trato, como dice Héctor, los gastos hormiga de sacarlos tanto del negocio como de la familia. Eso con el frente de gastos. O sea, esto es un tema puramente matemático, ¿no? Ingresos es lo positivo y gastos es lo que sale. Reduzco los gastos, con lo cual mantengo mis ganancias, y lo otro es empezar a pensar en las ventas, ¿no? Las ventas se están reduciéndose, empezar a hacernos preguntas por qué se están reduciendo, cómo puedo incrementar mis ingresos. Y las dos formas de incrementar los ingresos son el P y el Q. El P es el precio y el Q es la cantidad de unidades vendidas o de servicios realizados, ¿no? Si
Si estoy vendiendo menos servicios, si soy una peluquería, o estoy vendiendo menos unidades, si soy una bodega, es momento de empezar a preguntarse por qué. Si es una situación estructural como la pandemia, que no sabíamos cuándo iba a terminar, o es una situación coyuntural por competencia, debido a la naturaleza de la competencia, etcétera. Entonces hay que empezar a buscar esas respuestas, pero es fundamental, como les decía hace unos momentos, conocer a su cliente. Si ustedes conocen al cliente y saben cómo satisfacer sus necesidades, saben qué propuesta de valor hace match perfecto o conecta directamente con la necesidad de su cliente, tienen mucho del campo ganado, ¿no? Y pueden, pues, fidelizar a su cliente y darle vuelta a la caída de ventas, ¿no? Creo que eso es importante. Como resumen, ver a qué se debe la caída de ventas, si es coyuntural o es algo, pues, estructural, ver cómo subirlo. Está el precio, está la cantidad. Pueden hacer marketing, ahí está en marketing, pues, qué puedo hacer por el precio, qué puedo hacer por el producto, la plaza, la promoción, etcétera. Y por el lado de gastos, lo más rápido que pueden hacer es quitar la grasa, los gastos hormiga, los gastos que son innecesarios, empezar a reducirlos. Eso es clave. Excelente. Ponernos fit primero y luego también pensar en cómo aumentar nuestras ventas, ¿no? Y tanto por el lado del precio o por el lado de la cantidad. Muchas gracias por tu respuesta. También aquí hay una pregunta muy interesante, que es cuando atravesamos estos problemas financieros y no estamos incumpliendo o se nos dificulta cumplir con nuestros préstamos, ¿no? Cuando ya tenemos estos préstamos y se nos hace difícil pagarlo. ¿Hay algunas facilidades que brindan los bancos? ¿Nos podría contar de repente, José? Ahora en pandemia, de repente, ¿han habido facilidades o todavía siguen esas facilidades actuales para los negocios que se les dificulta cumplir con sus préstamos? Sí, sí, yo respondo esa pregunta, ¿ya? Es una pregunta que en verdad a veces no sé si es que se puede, a veces se ha llegado bien a los clientes de los distintos bancos del sistema financiero. De hecho, todos los bancos, y yo voy a hablar puntualmente de mi banco, hemos hecho esfuerzos, pues, para ayudar a los clientes desde reprogramaciones, incluso hasta más de 3 años, 4 años, de las deudas, ¿no? Sí es importante entender también que el negocio de los bancos, ¿no? El negocio de los bancos, pues, es captamos plata de ahorristas que son los clientes que ahorran su dinero, de los microemprendedores que ahorran su dinero, y esa plata se le presta a otros microemprendedores que necesitan para su negocio. Con lo cual, pues, si es que en el momento de la pandemia muchos clientes, pues, efectivamente empezábamos a reprogramar, algunos no tenían para pagar sus créditos, y era completamente entendible. Pero por otro lado, también teníamos que cuidar un poco el balance de las empresas, porque también había que pagar esos ahorros a otros ahorristas como los mismos clientes, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, se han dado muchas facilidades en pandemia. De hecho, pues, la mayoría de bancos, de todos los que están en el sistema el 2020 y el 2021, han salido en pérdida, ¿ya? Han salido en pérdida como bancos, lo pueden ver, eso es una información pública, básicamente por reprogramaciones, por créditos que no se han pagado, por refinanciamientos, etcétera, ¿no? O sea, eso es algo que ha sucedido, pero lo importante, pues, es poder ayudarnos todos, ¿no? Ayudar a que los ahorristas cobren sus ahorros también, y a que la gente, pues, que tenía una deuda pueda reprogramar sus pagos y no verse afectados, sobre todo en su calificación en el sistema financiero. Perfecto, muchas gracias, José. Sí, en realidad todo el sector financiero se puso la camiseta también en esta pandemia, ¿no? Para ayudar a que los negocios se mantengan. Excelente. Hay una pregunta también que se ha repetido muchas veces, la estoy leyendo, y tiene que ver con la coyuntura actual. ¿Es rentable ahora, hoy mismo, poner un negocio en el Perú con la crisis que estamos atravesando?
económicamente, ya hemos hablado mucho acerca de la subida de los precios del combustible y también esta coyuntura política. ¿Será rentable poner un negocio hoy en día en el Perú? Qué me puedes decir ante esto, Pablo? Mira, eh, yo he vivido la época de la hiperinflación, cuando la inflación en una época llegó a 60% al mes y 7000% al año. Y siempre hay oportunidades, ¿no? O sea, ahora, mejor sería pues que el país no esté como esté, pero bueno, digamos, siempre va a haber necesidades, ¿no? Este, hay bancos pues que están acá más de 100 años en el Perú. Ya han pasado un montón de cosas, ¿no? Y ahí están. Genial. Sí, no es la primera vez que atravesamos una crisis como la que estamos viviendo, ¿verdad? Pero nunca hay que bajar la guardia y sobre todo el motor que mueve nuestro país siempre son los pequeños negocios, los emprendimientos, como lo decíamos al inicio de este webinar también, los pequeños negocios son también los que dan empleos y todo esto es la fuerza que mueve al Perú. Así que yo creo que sí es momento de crear un negocio, hay que saber cómo, qué valor agregado hay que darle, qué diferenciarnos de la competencia. Y justamente otra pregunta que tenemos es que con esta inestabilidad económica y el alza de los productos, ¿no? Muy parecida a lo que comentaban durante la exposición de José, estos productos suben permanentemente. ¿Cómo manejar, cómo como emprendedor, como microempresario, cómo manejar las alzas de los productos? ¿Cómo podemos hacerle frente ante esta crisis? ¿Qué opinas, José? Sí, sí, efectivamente. Efectivamente, pues es una situación, como decía hace unos momentos, eh, que no es particularmente que está sucediendo en Perú, ¿no? Es una situación global, ¿no? La inflación, como decía ahí Pablo, que él ha vivido, la hiperinflación que tuvimos en los años 90, creo que en el 98 también hubo una inflación muy parecida en Perú, pero hace muchos años que no se veía pues la inflación a estos niveles, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Como decía hace rato, pues Estados Unidos está en 8% de inflación, Brasil está a un 11% de inflación, nosotros estamos en 6 y pico de inflación, es un nivel bastante alto, se debe pues fundamentalmente a, a esta crisis geopolítica que hay entre Ucrania y Rusia. Ya nosotros pues somos importadores netos de combustible y por otro lado somos importadores de muchas materias primas como el trigo, la soya, entre otros, que lo que hace pues con esta guerra que hay es encarecer los productos importados, ¿no? También China pues todavía no sale del COVID, ¿ya? Pues China, como sabemos, es el mercado y la industria mundial de productos y que estén cerrados afectan pues también el costo de los productos en nuestro país, ¿no? Dicho eso, es un tema mundial, el tema de la inflación. ¿Ya? El Perú, dentro de todo, como país, desde el año pasado el Banco Central Reserva ha empezado a incrementar las tasas de referencia, haciendo los créditos más caros, con lo cual las empresas y las personas tienen un costo de crédito más alto, no compran tanto, ¿ya? No compran tanto, lo cual hace que bajen los precios y no incrementen más la inflación. Y por otro lado, también algo que ha impactado un poco la inflación hemos salido pues de 2 años que la gente ha ahorrado también bastante, ¿no? Ha dejado de hacer muchos gastos por no salir de casa y eso ha generado que la inflación se esté calentando, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Va a depender de cada negocio, ¿no? Hay negocios que tienen que tienen parte importante de su estructura de costos con gastos como el combustible, o algunos alimentos pues que están creciendo muchísimo, por ejemplo los transportistas, ¿no? Que dependen mucho, los clientes o las personas que hacen taxi,
los emprendedores que hacen taxi tienen que pagar un costo mayor de taxi, de combustible, ¿no? Entonces, mi sugerencia ahí es cuando determinen sus precios, también pues en muchos de los casos tienen que trasladar ese costo al cliente, ¿no? En muchos de los casos se va a trasladar directamente al cliente. Ahora, es importante entender también que esto va a ser un tema coyuntural, ¿ya? Como les decía hace un momento, el Banco Central de Reserva está pronosticando que la inflación va a volver a su rango meta, que está entre 1 y 3%, con un objetivo de 2, el siguiente año, el segundo trimestre del siguiente año, ¿no? Entonces, eso también es importante, ¿no? Que hay que tener en cuenta. La inflación, ojo, afecta no solamente a los ingresos, sino también a los costos, ¿no? A los costos. Entonces, hay que tener en cuenta ambos. Excelente, José, muchas gracias. No se olviden, queridos emprendedores, que su opinión es muy importante para permitirnos mejorar, para llevar a cabo estos seminarios de la mejor manera para ustedes, para que sigan aprendiendo. Completen esta breve encuesta, solo les durará 1 minuto de su tiempo, pero para nosotros es de muchísimo valor. Sus respuestas, sus comentarios nos va a ayudar muchísimo. No se olviden, por favor, envíen el link por el chat, ahí lo pueden encontrar. Llenen esta encuesta que nos permitirá mejorar semana a semana por ustedes y para ustedes. Para terminar, solamente 2 preguntas. Quisiéramos tener toda la noche para responder a estas preguntas que nos han hecho hoy nuestros emprendedores, que han estado muy atentos, muy conectados y muy precisas sus preguntas también. Pero quiero terminar con 2 preguntas, una para Pablo y una para José. Para Pablo, una pregunta de un emprendedor es: ¿cómo podemos medir nuestra rentabilidad? ¿Cómo hacer para medir si es que estamos siendo rentables en nuestro negocio? Bueno, la respuesta es: eres rentable siempre y cuando superes tu costo de capital. Y el costo de capital depende de la inflación y depende del riesgo. El costo de capital es un ponderado entre el costo de la deuda y el costo del capital propio. El costo de la deuda es más barato que el costo de capital propio. Y aparte la tasa de interés de la deuda tiene escudo tributario, o sea, va contra los impuestos. Pero el costo, digamos, del capital propio es el costo de la tasa libre de riesgo, más un factor que depende del riesgo del negocio. O sea, por ejemplo, un negocio cervecero, de un sector cervecero, es menos riesgoso que, por ejemplo, un sector minero, ¿no? Y menos riesgoso que un sector constructor. Pero al final todo depende de la inflación. Si Perú tiene una inflación hoy día de 6%, la deuda tiene que ser más que el 6%, pues. Y el costo del capital propio más que el de la deuda. Pero si Perú tuviera una inflación, pues, de 30% al año, como Argentina, que tiene una inflación de 50% al año, el costo de la deuda en Argentina va por 60%, 70%. Entonces, la rentabilidad es relativa. La rentabilidad eres rentable en la medida que superes tu costo de capital. Muchas gracias, Pablo. Nos quisiéramos quedar para hacer todas las preguntas, pero de verdad nos gana ya el tiempo. Agradecerles tu presencia, José, tu exposición. Pablo, muy agradecido también con sus respuestas, que les va a servir y va a ser de mucha utilidad para que las puedan aplicar en sus negocios, en sus emprendimientos y en sus bodegas. Ha sido de mucha utilidad. Muchas gracias por su tiempo. No se olviden que la próxima semana también estamos con este seminario todos los jueves a las 7 p.m. ¿Me ayudan pasando la lámina, por favor?
Y también los quiero invitar a este programa de formación gratuito de Centrum. Es un programa de formación en negocios. Ya las inscripciones se encuentran abiertas y no se olviden que aquí se pueden capacitar, pueden seguir aprendiendo para planificar estratégicamente su bodega. Y lo mejor de todo es que es gratuito y con certificado de la escuela Centrum, escuela de negocios, una de las más importantes del país. Entonces, otra vez agradecerles, Pablo, José, por su tiempo y por haber estado aquí. En la próxima semana también, para comentarles rápidamente en la siguiente diapositiva, el próximo tema que se nos viene muy interesante, que es conociendo la capacidad de pago de mi negocio. Muchas de las preguntas que nos han hecho hoy día también están relacionadas con ello. Entonces, atentos el próximo jueves, 7 de la noche, ante este nuevo seminario, esta nueva exposición sobre conociendo la capacidad de pago en mi negocio. Por último, quiero decirles los 3 ganadores que se llevan el kit de bebidas el día de hoy. Déjenme sus datos por el chat. Karina Janco, Reina Tantaleán y Walter Coáguila. Por favor, sus datos por el chat para que nuestro equipo se pueda poner en contacto con ustedes y puedan ser ganadores de este kit. Gracias, Pablo. Gracias, José, por su tiempo. Esto ha sido Mejorando mi Bodega para los emprendedores del Perú. Gracias. Hasta luego. Gusto, gracias. Un placer. Un placer. Chao. No se olviden de llenar la encuesta y los ganadores también, Karina Janco, Reina y Walter Coáguila, dejar sus datos. Y esto es todo por hoy. Hasta luego. Gracias a todos por conectarse.